and he saw some hands come out of there with small hands, grab the taza, and grab the plate. Take it inside, bro. He tells me like this. He goes, look, I don't know exactly what it was, but I know what I saw. Oye, pero ¿sabes qué era lo bonito de este? Así de que llovió, como que hizo setup todo perfecto para contar unas historias hoy, güey. Bro. ¿Verdad? There's gonna be some stories today. Yes, sir. Yes, sir. Vamos a platicar hoy de diferentes cosas, de diferentes... ¿Cómo se les dice? ¿Cómo le llamas a esto en español? ¿Qué son mythical creatures, güey? En español, ¿qué viene siendo eso, René? Mythical creatures. Criaturas míticas. Criaturas míticas. Criaturas míticas. Pero vamos a empezar con estos tipos de criaturas míticas que se han dado en Texas. Forms and types of cryptids from Texas. Yes. Y de aquí nos vamos a ir contigo porque tú me dijiste ahorita que estábamos platicando fuera del aire. Yeah. Me dijiste que traías unas de Rusia, güey. ¿O de dónde eran? Yeah, the Brosno dragon from Russia. And then there's the Makelian Bembe as well. O sea, vamos a tener plática buena, güey. Yes, sir. There's going to be quite a few of them as well. Vamos a empezar con esta porque se me hace que esta es la más famosa en Texas, güey. Es una de las más famosas, de las leyendas de criaturas míticas. El chupacabras, güey. El chupacabras. ¿Tú te acuerdas, güey, del chupacabras? O sea, ¿te acuerdas dónde estabas, güey? ¿O cuántos años tenías, güey, cuando pasó esto, güey? Oh, no, but I wouldn't really remember how old I was, but what I can tell you is that I do remember being very young when I first heard about the chupacabra. Yo me acuerdo mucho porque fue... si te vas a dar cuenta que buscar la noticia, ¿no?, de cuándo empezó, era en el 95. 1995 fue cuando salió como que la primera historia en Texas de que habían visto a este tipo de animal y empezaron allá que eran chivos y animales sin sangre, güey. Yeah, chupados, a bunch of farm animals without any blood or anything like that. Hay cuenta que se soltó la mascota de Drácula, güey. Man, but did you hear that started like deep down in Mexico? México, y se había oído también, ¿sabes en dónde? Historias. Bueno, ya ahorita en día se había oído historias del chupacabras por todos lados. Yeah. Pero en aquellos entonces se había oído una historia también muy famosa en Puerto Rico. En Puerto Rico habían, en San Juan, o no sé en dónde. En Puerto Rico. Did you hear that it also reached all the way to Australia? Es que te pones a pensar esto. Que si el chupacabras, que decimos es una criatura mítica, que si es un tipo de animal de monte, y como cualquier otro animal se puede evolucionar a irse a diferentes partes del mundo, que no nomás existe uno. Okay, I get ¿Sí you, me I entiendes? get you. Yeah. Es como cuando decías el hombre lobo. O sea, obviamente no había uno. So you're trying to tell me that the chupacabras could have been able to adapt itself to Different migrate? Yes. So what you're saying, it swam all the way to Australia? Or it could have flown over there, porque según volaba, güey, tenía alas. It did. No, pero Imagine that. si este animal, yo me acuerdo, te digo, fue en el 95, yo tenía como 10 años, no, tenía 9 años. Yeah. Y estaba en elementary, estaba en primaria, que le llaman en México. Okay. Era en un programa, ¿te acuerdas de Primer Impacto? Yes, I do. Yo llegaba de cuenta que a la casa y mi abuelita haciendo de comer y siempre estaba el programa de Primer Impacto. Okay. Y estaban hablando del chupacabras. Que hallaron animales muertos, que les habían sacado la sangre. Y luego salió esta persona que es la que dice, no, pues que tenía el cuerpo que era como que parado, con una cara bien así... ¿Cómo decían la cara? So what would be the full description, though? Because there's plenty of them. There's like 3, actually, Yeah, güey. where it looks like a reptile with big ass black eyes. De hecho, hay uno que hay uno que lo ponen como si caminara en 4 patas, güey. Like a dog. Hay uno como dices that tú, would be güey. The American one would be like if it's, you know... Oye, Is that the rain? Güey? Ese es un trueno, güey. That's the line de el chupacabras. No, sí, hay diferentes versiones. Hay diferentes versiones del chupacabras. No, yes, dude. Well, from what I read, there was 3 different types that were, you know, known. Sí, porque está ese que dices tú que parecía como un dragón, ¿o qué? Yeah, like a small reptile with big black eyes and wings on it, with a long tail and claws. Ese era como que el más famoso, ¿no? Yeah, and it had spikes on his back as well. Yes, it did. But that was the most famous one in Mexico.
And then in America, when they had spotted the chupacabra, it came out to being, pues, types of dog, dog type creature. Y es que como dices tú, lo ponían de diferentes... Mira, aquí lo estoy viendo. Uno se ve así como dices tú, mira. Like a dog. Yeah. El más famoso, de hecho, es este. Es el que dices tú, que tiene como tipo... Yeah. Algo de un lagartijo. Güey, se ve como un lagartijo. Tiene ojos negros. O muchos decían que se veían rojos. Que es posible, güey, porque acuérdate que si hay animales como los conejos y eso, que en la noche, pinches ojos se les ven rojos. They can reflect light. Sí, ándale. No, but that's crazy. But we would never know what would really happen with that. Because there's also stories where they say that there was a lab somewhere in Mexico that had, a thunderstorm happened where everything malfunctioned and many creatures escaped. And after that, there were being sightings of what people started calling the chupacabras. Es que imagínate, yo pienso así, y eso que estás diciendo es verdad. Yeah. Si ha habido este tipo de negocio, este tipo de lugares donde hacen experimentos con gente, ¿qué te hace pensar, güey, que nunca hayan hecho experimentos con animales? No, pues, look, if they can do experiments on animals with makeup and soap and shampoo and stuff like that before they give it to humans, of course they're going to do a lot of other experiments before they ever try it with a human. Que esa teoría que dices tú sí sea como que la correcta, que hubiera sido un animal que se les escapó de un laboratorio. Bro. Y empezó el masacre pero del 95 como que al 2000, 2001 estaba el boom y luego como que ya But I think it was before that as well. Que ya sabía antes. I think I had read Es que yo el reporte que traigo del 95 es de la historia de Texas, güey. A lo mejor como dices tú, en México sí se dio It started in Mexico. I had read that as well right there. It had started in Mexico and it spread all the way up. The rumor just spread from Mexico all the way to the United States, Canada, and then it went to Australia. That's what I'm saying. There's different types of stories about it. Es que, como dices tú, historias, descripciones. Había me acuerdo mucho que había también esta señora no me acuerdo, aquí en Texas, que según habían pescado el chupacabras. ¿Nunca viste eso? Que tenían un animal que se veía bien culero en una jaula. Look like a dog? Yes. I saw that one, but it came out being a type of coyote with mange, bro. Oh, era un coyote con rabia. Era un coyote con rabia. Rabia no, mange. No, es que sí se miraba bien culero, güey. Tú mirabas la imagen y era video, no era como que una foto y dices por la editada, no, era un video y estaba el animal en la jaula y decías, y sí se veía bien culero, güey. Yeah, pues of course. Eso fue, para mí, eso era como que lo más cerca que yo decía, era un chupacabras, a lo mejor ese sí es, porque te digo, estaba chico, era un video que había salido y se me hace que todavía lo puedes hacer Google, YouTube y todavía debe salir el video de ese. Come out there on YouTube. Pero lo que dices tú es verdad, güey, o sea, porque yo sí me acuerdo que el chupacabras aquí en Laredo, no en Laredo, cuando yo escuché la primera vez la historia, te digo, que fue el primer impacto, era una historia de Texas. Pero antes de esto, como dices tú, ya a lo mejor sí venía de México todo esto. Yeah. Y el rumor que se corrió en la historia, o sea, como dices, a Canadá, Australia, y empezaron también las historias de ellos. Pero sí hay fotos, fíjate, pero son fotos así medias que han tomado en diferentes partes del mundo que dicen un chupacabras. No sabemos, como dices tú, o sea, no sabes si puede que es como dices güey, un coyote con no sé qué. A coyote type deal with mange, or it could be any type of ¿Qué viene siendo eso, mange? Mange? Mange is an infection that grows on the skin that inflames the skin as well and makes them lose their hair. Y por eso se ven así. Yeah. De hecho, hasta el cholo escuincle no parece un chupacabras. ¿Sí has visto ese animal? I have. Parece un chupacabras. Pero fíjate, esta es de las criaturas míticas que se han oído muy fuerte aquí en Texas. El chupacabras hizo... Cuando estaba el chupacabras era la era de Selena, era la era de todo eso. O sea, la era de Selena. Perdón, Selena, una de mis cantantes favoritas. Igual que ella y todo. Pero si te vas a esos años del 95, es más, pues ella falleció en el 95, de hecho. Era como que las noticias del año debe venir lo de Selena que falleció. Lo que tú me estás diciendo es que el chupacabra mató a Selena. No, yo no dije eso. Yo estoy diciendo que en el mismo año salieron estas historias. Mañana vas a ir a HB en el tabloid chupacabras fue dejan ir a Yolanda Saldívar y hallan al culpable. Andan buscando chupacabras. Todo por Carón dijo que yo dije que el chupacabras mató a Selena. No, en ese año sí, güey, eran las historias más fuertes, era pues lo del chupacabras y Selena. Ahora, como esto, sí hay diferentes tipos de criaturas míticas que han salido de Texas, así como de diferentes partes del mundo. Duendes.
Duendes, fíjate, tú tienes historias que una vez nos contaste aquí de un tío tuyo. Oh, yeah, dude. O sea, el duende para mí es como que también una de las leyendas, o una de las criaturas míticas más así That one was also in Mexico. Because the stories that they have from Mexico are about those duendes, bro. I mean, the stories they have of those duendes are from Mexico. Sí. My uncle and my grandfather. Y ellos estaban en un rancho. ¿Dónde estaban? Look. Cuéntanos, vamos a contarla por si la gente no la había escuchado. Yeah. Que escuchen esta historia. Esto le pasó a un tío de Aaron, ¿verdad? Look, the first one is going to be about my grandfather. Okay. My grandfather said that when he was younger, and this is what he said. I'm just going to repeat it like he said it. Okay. When he was younger, he knew of a lady who once in her sink was washing the dishes. The water started turning counterclockwise. Counterclockwise. From there, something jumped out. A duende jumped out and stood on her sink, stared at her, and started poking its own eye. The lady tripped out, right? The next day, she woke up and she was blind. Yeah, she lost her sight. She doesn't even know how. She had nothing, like no signs of, you're going to lose your eyesight. De repente nomás, boom. Amaneció sin ver. Yes. Shit. That was the story my grandfather told me. He was like a neighbor or something of that lady. Okay. Now my uncle told me that one of their uncles once from Mexico had passed away. His heart had stopped working, but again, he was getting a bit old. The thing is that my uncle says that his aunt told him, no te vayas pa' afuera, because allá afuera está el duende. My uncle asks, pues, what do you mean the duende is out there? She says, no, es que el duende fue el que le quitó la vida a tu tío. Así le dijo ella. Así le dijo. El duende le sacó la vida, like, sucked it out of you. So, they didn't believe her and she said, okay, lleva este panecito y esta tacita de café. Ponlo enfrente de la puerta de tu tío. Because they had a room out there. Uh-huh. It's like those old Mexican kitchens outside, Sí. Outside you got the kitchen, they had a little roof on top of the kitchen, and they had a little cuartito where the restroom was at and stuff like that. And they said that his room was right there. It didn't have a door, it had a little curtain. Okay. So they went to go put the coffee and the muffin there. From there, they went on top of the little roof and they were watching, bro. My uncle says that him and his cousin were watching straight down for like about a good hour. De repente, it was like 11:20, and he saw some hands come out of there, but small hands, grab the taza and grab the plate. Take it inside, bro. He tells me like this. He goes, look, I don't know exactly what it was, but I know what I saw. I saw hands coming out. They grab the taza and they grab the plate and they go in slowly. I said, we tripped out and we went inside. The next day, we go outside and the plate's right there and the coffee cup is upside down. Like finished. Damn. Finished. They say that they asked the tia. The tia says that what that thing did is, what the duende did is that it went in there and it liked it in there. Because that the uncle would speak to the tia about it. Tell him that the duende would go at night while he was asleep. But she says that that duende got on him and sucked his soul out. And took his soul like that. That's how his uncle died. Because of the duende, Because of that duende. Güey, es que fíjate, yo ya había oído, muchas veces he escuchado eso de que son como bien territorial. Yeah. O sea, que si a ellos les gusta algo, si tú vives en tal casa, ¿no? Yeah. Y una cierta parte de esa casa, del patio, algo de ese territorio, a ellos les gusta. Yeah. Que van a pelear, o sea, como que por eso hay esos daños chiquitos que empiezan a pasar en vez. Ahí siempre dicen, cuando tienes duendes pasan como que accidentes así de niños y cosas de estas. You know what an old man once told me? ¿Qué te dijo? An old man once told me, mira, ¿quieres saber cómo te das cuenta si tienes un duende bueno o malo en tu casa? Agarras un plato con arroz, like not cooked, of course. Just put the rice there, drop some blood on it, and put a glass of wine on the side, tequila or whatever, on the side, one shot. If you come in the morning, if it's an evil duende, it's gonna drink of the wine and fall asleep on the blood. Shit. That's it. And if it's a good duende, you're gonna see that all the rice on the side around the blood is gonna be taken. Just lo que está bueno, el arroz que está bueno. Dude, crazy shit like that. And I was like, vaya a la casa, güey, voy a poner arroz, pinche cortada.
y un tequililla. Calling out spirits. Y al otro día bien ahogado, el pinche duende ahí tirado. Inge, verga, es malo. Es malo y borracho. Un duende es just a short guy that walks in your pero house. es que la verdad, o sea, platicando bien, es de que son muy... O sea, ellos, si el espacio, como te digo, les gusta, van a hacer años. No, pues, because there's stories about them that go, like, to ancient times. Y es que, como dices tú, como esas historias pasaron en México. Yeah. Yo aquí, una vez platicamos, se me hace que es en la temporada 2, hicimos el episodio de los duendes. Yeah. Y una de las historias que platiqué ahí, ahorita la vuelvo a decir así rápida, me pasó a mí con un amigo, güey. Haz de cuenta que nosotros, cuando llegamos aquí a Laredo, mis vecinos, era pues la mamá, el papá y los niños. Mis papás se hicieron amigos de ellos, nosotros de los niños. Con tiempo conocimos a la hermana de la señora. Yeah. Que ella vivía aquí bien cerquitas a la casa de nosotros. Pues nos invitaban a esa casa, carnes asadas, todo el pedo. Ella tenía 2 niños. Una niña grandecita como de unos 7, 8 años y el niño como de 4. Ya que nos conocemos bastante, mi abuelita les empieza a cuidar a los niños a ellos. Okay. En veces en el verano, pues mis papás trabajaban, ellos trabajaban. Mi abuelita se iba para esa casa y nos llevaba a mí, a mis hermanas, y allá cuidaba a todos los niños, ¿se da cuenta? Ah, okay. El niño chiquito decía... How old were you? I was at the time 7, 8, 9, 10, 11, 12. I was probably like 12. Tenía como unos 12 años. Yo era el más grande, güey. Tenía 12 yo. Mi hermana tenía como unos 7, igual que la niña esa. El niño 4 y mi otra hermanita también tenía como 4. Okay. Y mi abuelita nos cuidaba a todos. El niño ese decía que en las noches le contaba a mi abuelita, y pues yo estaba ahí en veces oyendo, que entraba gente chiquita a su cuarto. Dice que él estaba dormido y que oía un ruido, o sea, oía la puerta como un scratch por abajo. Y que cuando se despertaba, miraba a gente chiquita, hombres y mujeres, que los miraba y que andaban caminando alrededor de él y que se le quedaban viendo y no le hacía nada. Pero él le platicaba eso a su mamá. Y un día de cuenta que llega la mamá y mi abuelita le dice, oye, pues me dice el niño lo que ve. Se topa a Thumbelina. A Thumbelina le dice, oye, me dice el niño que está viendo en las noches que ve gente. Yeah. Mi abuelita ya sabía como pues qué era, pero estaba nomás como que preguntando. Y la señora le contesta, sí, nos dice que en las noches ve gente chiquita y que... Dice, mi abuelita, a lo mejor son duendes. Dice, nosotros en México, cuando sabías que había duendes, les pones una ofrenda. Les pones poquita comidita, algo nomás para que haya como con tipo de paz. Ya. Yeah. Y no, pues así quedó. Ya no supimos nosotros si la señora le puso ofrendas o no. Hay cuenta que así queda eso. Pum. Te dije que tenía yo 12 años. Toda una hamburguesa y un platón de espagueti y todo. Una Happy Meal. Yo ahí tenía 12 años. Pasan casi 4 años, sí, 4. Yeah. Y yo tengo 16. Y hay cuenta que estoy en high school. Y en una clase que era como tipo, pues, athletics. Que es como un tipo donde haces ejercicios y eso. Conozco a un amigo mío, Beto, que le mando saludos. Y nos hicimos bien amigos, güey. Y un día este güey me dice, oye, te invito a comer a mi casa, vivo aquí en Los Presidentes. Y le dije, pues vive cerca de mi casa. Dijo, sí, nos acabamos de mover aquí. Dijo, lo que pasa es que mi mamá rentábamos casa no sé dónde y ahora estamos rentando una casa aquí en Los Presidentes. Te invito a comer, no, pues vamos. Ah, estaba llegando. Venimos caminando de la high school para donde él vivía. Yo todavía no sabía dónde vivía. Y de pura mamada, güey, yo y él siempre platicábamos así como historias de misterio y eso. En el camino, güey, le vengo platicando yo la historia del niño ese de los duendes. Y le estoy diciendo de que, no, aquí cerca de una casa mi abuelita cuidaba y el niño dice que veía duendes y Y él, no mames, me dice, de verdad, dijo, ahí en la casa donde yo vivo, dijo, ya tenemos como unos 2 meses, dijo, mi carnal dice que en las noches, güey, que cuando va al baño ve como que pasan corriendo duendes. Le dije, neta, y me dice, sí. No, pues ahí vamos caminando y le sigo yo contando, ¿no? Pues acá el niño decía que esto y lo otro, que pasaba. And I Ariety. Donde vamos llegando a la calle principal de por donde él vivía. Le digo, era pues de hecho por aquí vivía al niño que cuida a mi abuelita. Yeah. Aquí donde das vuelta viví. Dice, no mames, dijo, yo aquí a la vuelta también vivo. Güey, donde damos la vuelta. Le digo, mira, esa es la casa donde vivían. Me dice, esa es la casa que estamos rentando. Órale, pues tienes duendes. Bro, eso fue lo que más me sacaba de onda, de que fíjate, el niño chiquito decía, veo gente en el cuarto. Then what house is that, bro? You're saying it's right here in Presidentes. It's like 3 blocks from here. It's actually on the corridor, I think it's the street. Pero te digo,
Estás hablando de dos familias diferentes que decían que sí veían duendes. El niño chiquito ahí no decía, veo gente chiquita. Y este güey me decía que su carnal, su hermano, en las noches que iba al baño veía duendes. Bro. Llegamos a su casa, güey. Su mamá me acuerdo que nos hace la comida. Estamos comiendo y está bien serio, güey. Mi amigo está bien serio, güey. Y de cuenta que acabamos de comer. No, pues vamos para el cuarto. Y le dijo, estás jugando conmigo, ¿verdad? No es aquí. Le dije, es aquí. La señora se llamaba tal. Y dice, chinga, esa es la señora que nos está rentando la casa. ¿Sí? Ellos estuvieron ahí como unos 8 años viviendo. Yeah. Y por 8 años, él decía que se oían cosas en la noche. Y él nunca vio duendes. Dice, yo nunca los vi. Pero dice que en las noches llegaba a sentir que le aventaban cosas. O en su cuarto dice que en veces se le perdían muchas veces como llaves y cosas así. Su hermano sí los veía. Su hermano llegaba en las noches bien pedo, güey. Y dice que los veía que en el pasillo corriendo y eso. Pero eso, o sea, aquí pasó, güey. Su hermano andaba bien slow motion so you can see them in their pace. Él era el que sí los podía ver. Pero por eso te digo, y esa historia es aquí en Laredo. Dude. Y sí se me hace bien creíble porque, te digo, tienes a dos personas diferentes que los vieron. You know what's incredible? They live 3 blocks down. Chapa, you can go knock and then ask. Hey. Like, just knock and be like, look, ma'am, I used to know some people that lived here before. Como en las películas que llegan así. But they would tell us stories about things that they would see out here, like some supernatural things. And I have a podcast right now, and I'd just would like to know if in case it does still happen here. And then talk to her about the duendes and see if she says, que te dijera yeah, no estás hablando de duendes. She's like, duendes? Ay, ese es mi hijo. Ese little short kid comes out. Like, no. No, pero yo no sé si hasta la fecha me imagino que sí debe haber. Yeah. Pero duendes, te digo, pues son de estas criaturas míticas que sí se dan. ¿Por qué se dan? Hay muchas historias. Tú que conoces, güey, siempre los backgrounds de todas estas cosas. ¿Qué es de dónde vienen los duendes? Man, like I just told you right now, the story comes from somewhere in Mexico. Okay. I don't remember exactly where it was from, to be honest. Stories don't go all the way past, back then. Yeah. Because the stories from back then would end up being where they are dwarves. But those would be different because dwarves are bigger than sí, duendes. Están más grandes, ¿verdad? You also have your elves. You have your gnomes and stuff like that. And a gnome might be the closest thing to what a duende is, because it would be a duende. The gnome is it the ones that they usually put like in front of the houses, que son verdes? Those would be lawn gnomes, Okay. But I think those are too big to be, duendes, because they have the smaller ones. Porque yo estoy en que el duende, o sea, es así como el encendedor se me hace, no, así me lo imagino, algo chiquillo. Probably about that size. To be honest, I'm not really sure. I've never seen a duende before. My brother has said that he saw something peeking out of the vent right there at my mom's house once. But I wouldn't know if it's a duende. ¿A ti nunca te pasó de verlos? Nope. Yo nunca he visto un duende. Lo más cercano que a mí me pasó de un duende fue en Sabinas. Estábamos en la casa de mi abuelita. Yeah. Y la puerta de la cocina tenía una puerta como que salías a la lavandería afuera. Okay. Se abría de repente. Sin aire, sin nada, no se abría. Y mi abuelita siempre decía bien... mi abuelita que cuidaba a estos niños decía bien calmadamente, son los duendes. Y ya te quedas como que a la verga. Ahí vas caminando al cuarto viendo dónde pisas, que no pisas un pinche duende. Eso para mí, güey, es como que lo más cerca que yo estuve a un duende. The closest I've been to it would be right there at the house. But because con lo que dijo tu hermano. My brother has said it. Another friend of mine has said it, that he once saw it. This one time we were watching TV and this dude just gets up and goes, "Hey, boy, you got duende this way." De la nada. Al Chile. And we were, we had smoked. So we were chilling. But this dude just stands up and just says it straight up like that. "Hey, bro, you got duendes." And this was like maybe 2 months after my brother had said that he had seen something pop out of the vent. Oh, shit. He says it. And I was like, "What do you mean?" He goes, "Hey, I saw it. I just saw something look out and go back in." But that's as close as I ever come to it. I've never seen it. Cómo la historia está bien pegada, tipo como tu hermano lo vio, güey. Dude. Que dice que también nomás vio como que salió algo del vent, ¿verdad? Yeah. My mom told me she's heard a lot of things. My niece has said that she's heard a lot of things that, like in her room, moving around. And in front of my mom's house, the neighbor lee cartas y cosas así, but she's a white witch. Okay. And she once told me también que in our house there's duendes. No mames, güey. Yeah. And then she just said out of the blue, because I told her some weird stuff happens in the house, and she told us that. Hay duendes ahí. Yeah, you guys have duendes. Criaturas míticas, o sea, los duendes, güey, es algo... Y te digo, es que hay un chingo de cosas así, ¿verdad? De criaturas míticas. Yeah.
yo quería platicar, como te digo, de lo más así que escuchamos, güey, nosotros, ¿no? Como duendes, lo del chupacabras, pero igual que estas dos, tengo aquí otro que es una criatura mítica de hace años, pero acaba de pasar algo aquí en Texas, güey, donde puede que esto sea lo que captaron en una cámara, güey. Ahora, esta criatura mítica de la que te voy a platicar yo, no es lo que las noticias dicen que es. En las noticias, esto pasó menos, quiero decir como 6 meses. En las noticias captaron una imagen de un tipo animal en las afueritas de un zoológico de Amarillo, Texas. Amarillo? Yes. So the camera catches this image, güey, of something standing there. Está algo parado y se ve medio diferente, ¿no? La gente de volada empezó a poner... Dale. I didn't know about this. No, you didn't? 6 months ago. Where were you, güey? But I'm not out there just checking everything on Facebook. Maybe you see the picture and you'll kind of remember it. Chécate eso. Y en lo que tú lo miras te lo platico. So, en Armadillo agarran esta imagen, güey, en la cámara, de que ven esto que está parado, y vamos a poner aquí la imagen atrás del zoológico, güey. La gente empezó al principio de que es el chupacabras. Te lo juro. Hay una nota que salió ahí en Armadillo. Yes. Hay una nota en Armadillo que salió donde dicen que mucha gente estaba de ahí de la ciudad diciendo que creían que era el chupacabras. It's more like a wolf man. Yes, para allá iba. You know. Yo cuando le empiezo a ver la foto, tenía poquito, yo había estado leyendo, no sé qué, era como que un tipo de historia de indios de aquí de Texas. No sé ni por qué estuve leyendo eso. Porque estaban hablando de ceremonias y eso como tipo que hacen como de brujería, güey. Y a mí me captó chingos eso de que dije, güey, los indios hacían brujería bien cabrona, güey. Bien cabrona. Fumaban o tomaban peyote y luego hacían brujería, güey. Y ya, la verdad. So, estoy viendo yo esa historia y luego entre esa semana pasa esto en Armadillo. Güey, en la historia es de los Navajo. Que yo estoy leyendo. Hay esto que se le llama The Navajo Skinwalker. No sé si lo has escuchado. Si tú ves la imagen, y aquí la vamos a poner, es una tipo persona con cabeza como de lobo. It actually does look like that, because I read about the Skinwalker. Yes, I read about the Skinwalker. So, es una persona que de hecho es una persona del tributo navajo, pero viene siendo como que un espíritu. Y que trae como que algo como un tipo de cabeza de lobo, todo esto. ¿Ves la foto, güey? Yes. ¿Ves la foto, güey? Oye, es lo mismo, güey, que se ve aquí en el zoológico de Armadillo, güey. Es lo mismo, güey. Dude, it does have a resemblance. Navajo Skinwalker, they called it a Yi Naudoshi, which meant something that goes on 4. Algo que se puede ir en 4 patas, me imagino. Skinwalker, para los que no saben, es un tipo, puede ser que bruja, espíritu, algo que se puede convertir de humano a otro humano o a un animal, ¿no? En México hay el nahual, güey, pero es más que se convierte en animales, ¿no? No se convierte en humanos. The Skinwalker actually has a ritual. Okay. I had read about it. Oh, let me get the deal. See, the ritual is about you have to become a cannibal. Oh shit! To be able to. You have to eat somebody, and then that's how you you give out your soul or whatever to the spirits, and that's when you're able to shapeshift, become an animal. Yeah. And man, that would be the ritual for the Skinwalker. That's what I had read of. I don't remember all the detail of it. But I did skim through a lot, read through a lot of things for what we're going to talk about today. ¿Viste la foto? Te puse ahorita la foto de lo que se hallan en el zoológico y viste la foto del Navajo Skinwalker. I saw it. ¿A poco no se ve igual, güey? No, it does have a lot. If I'm going to believe it's something mythical, güey, I'll go with that one. O sea, me voy con el Skinwalker porque se ve la forma como está doblado, se ve todo igual, la misma figura. Ahí, como te digo, es como cuando estábamos hablando del chupacabras, que a lo mejor puede que haga diferentes cosas. Skinwalkers, o sea, es algo que hay de diferentes, porque esto es del tribu de los Navajo. Pero como el tribu de los Navajos, o sea, yo me acuerdo que hay historias que hasta decían que los mismos ovnis dejaron caer aquí una serie de humanos que era un Skinwalker, o a lo mejor hasta un reptilian, ¿verdad? Probably. Y luego está en México el famoso, ¿cómo te dije que se llama? Nahual. El Nahual. En México la historia era con los aztecas, o no sé si son los aztecas o quién, que tenían sus brujos y tenían no sé si convertían ellos mismos, así como dices tú, güey, canibalismo, güey. Cannibals. Y podías convertirte en un tipo de animal, que allá es como que el leopardo, o un tecolote, o un búho, no sé qué vienen siendo. Son diferentes animales.
Pero en sí esta criatura mítica, o sea, es bien similar al Skinwalker. Acá, la primera vez que yo vi Skinwalker, ¿sabes dónde fue? Where? Supernatural. I'm sorry. That was the first time you heard of it? I had never heard. Yo había oído del Nahual en México, ¿eh? Yeah. Pero, como te digo, era una persona que se hacía animal. Acá, de hecho, también sabes dónde en Mortal Kombat. ¿Cómo se llamaba el personaje que era un indie y se convertía en un lobo y la chingada? Oh, man. What was his name? I forgot his name, but I know exactly what It's not Wolf, right? No. It's pretty dumb of us if his name is No, like his Wolf. name is not Wolf. You mean Wolf? No. No, pero ese era un tipo de Skinwalker también, ¿no? El Apache. No. No, I just forgot his name. This guy was the... I remember he was like the... No, I know who you're talking native. about. Tiraba axes y todo out of energy. Mortal Kombat. Puse native from Mortal Kombat. I don't know si se llama. Night Wolf. Night Wolf, we were pretty dumb. You're pretty close. Though. Yeah, You're we're like close. Wolf. Este personaje es como un tipo nahual, güey, porque se convertía en un lobo. En la película Mortal Kombat se supone que es el animal, le digo, no sé cómo le llaman, ¿verdad? Yeah. Pero yo la primera vez, o sea, Skinwalker, que oí la palabra Skinwalker, Supernatural. En Supernatural te lo ponían a de cuenta que era una persona que con algo de tu DNA, o sea, fuera tu pelo, saliva, algo, con eso se podía convertir en ti. Exactamente. Y necesitaba como que de tu alma o algo chingarte y ya. Pero cada persona que mataba, güey, como que ya se le queda registrado en la computadora y ya ese skin lo tiene para siempre. Así te lo ponen en Supernatural. Oh, yeah. ¿Sí me entiendes? I was like, what? Yes, because now this guy, I remember does. he could turn into anyone that he's come in like contact with. Yeah, he just peels his skin off and leaves it right there. Güey, la dejaba como los lagartijos, güey, ¿verdad? Sí. La piel del humano ahí tirada. Ya Lo está, cuelga güey. como coats y todo el pedo. Sí. Make sure it doesn't stain the rug. Ahora, that was the first time I heard Skinwalkers. Yeah. Hace poco, cuando pasé esta historia de Armadillo, güey, yo estoy leyendo eso de los navajos, güey. Y yo lo leí no por Skinwalker, yo lo leí por la brujería. Y me acuerdo que me topo con eso, de que en sus cosas de la brujería que hacían, güey, algo muy famoso de ellos era este espíritu que convertían en un Skinwalker, güey. Yeah. Que en los años de antes se dice que cuando ellos iban a la guerra, güey, así era como chingaban a la gente, güey. Les mandaban, o sea, Skinwalker? Yes, güey, se supone, oye esto, que en las noches o cuando tenían como un tipo de batalla, güey, que ellos mandaban a esos espíritus, güey, a espantar a la gente o a atacar, güey. Es una de las leyendas de batalla. How would they have control? Because they were the ones calling it, güey. Ellos lo criaban con la pinche brujería, güey. No sé si se comían gente como dices tú, güey. No sé. En lo que yo leí, güey, they would kind of like summon this Skinwalker, güey. It was something like that, güey. Porque es un espíritu malo, güey, negativo. Sí, güey. Imagínate, tú llegas con tus pinches 20 amigos, güey, con flechas listos para pelearte con otros güeyes y que de repente te salieran estos vatos que se convertían en lobos y la verga. O sea, dices, no, ya la perdimos, güey. Voy por balas de plata. Damn, that was their I'm gonna go look for silver bullets. Oh, yeah, bro. Would they have knowledge of silver bullets for werewolves? I think it would be kind of impossible, yeah. But look, this would be North America. Dale. We wouldn't know if we would have any knowledge of Skinwalker like that. Oh, yeah, silver bullets will kill them. We don't know that. No, you wouldn't Supernatural know that. gives you that, you know, silver can cause damage, but we don't know if that's Actually, it was a real. dagger, right? I think a dagger with the blood of something. Una cosa así era como que para matar los Skinwalkers. It was dead blood. When did you hear about Skinwalkers? Like, what was the first time you heard the term Skinwalkers, güey? Pues I had heard about creatures like that when I was smaller, way. Like when Okay. I was, I want to say 7, 8 years old. But because of shows like that supernatural stuff and mystery things and shit like that. And I would see it like that. And back then, that's when I heard about Bigfoot. That's when that first photo like had come out. That's when I had seen that photo. Wey. And I had seen them chupacabras. It was a Spanish show, dude. I didn't really understand it much what was going on. Tú nomás estabas viendo las imágenes. It's because back then I didn't really know Spanish, bro. Yeah. So I was just watching that shit, looking at it, but it was talking about all these types of things like that. Fíjate, yo ahorita que dices Bigfoot, güey. Yeah. Yo no sabía esto. Did you know that in America, güey? One of the places donde hay más sightings de Bigfoot, and I'm not lying, güey. You can Google, like, no, yeah, Google this. I was reading about that. Es en Texas, güey. In Texas? Yes, güey. En Texas, güey, there's sightings of Bigfoot, güey. Además son los homeless en el monte. Ahorita que tú dices, nah, that was my... Boom. Hace 2 semanas, ahí no te dije que había ido yo con mi familia a South Padre Island. Yeah. En todos los gift shops venden cosas de Bigfoot. Literally. Like shot glasses, caps.
Y yo me quedé como, ¿por qué en la isla del Pato? O sea, acá en el mar, güey, están vendiendo cosas de Bigfoot. Y a una señora le pregunté en una tienda. Le digo, ma'am, how come you guys saw, all this memorabilia of Bigfoot, like everything of Bigfoot? Like, did you guys see him here in the island? And she's like, no, but he was spotted swimming around the island. He was surfing. La said, no, but it's one of the great legends from Texas. And I was like, no, it's not. Como yo pensando, yo soy de Texas, güey, yo nunca había oído que a Bigfoot aquí lo habían visto. I've never heard of that either. Bueno, para este episodio, güey, empecé a hacer, pues, como dijimos, no, vamos a hacer la tarea. Y empecé a ver, güey, historias, güey. ¿Sabes dónde es el lugar más caliente en Texas? Where? Tyler, Texas. East of Texas, güey. Tyler, Texas, ¿está Houston aquí? Yeah. Tyler está acá arriba. Está, güey, en una área que es de puro bosque. Es el oeste, se le dice, de Texas. Es casi lo que se pega con Louisiana, güey. Have you ever driven through there or no? I believe I've gone through there once. There's a city called Orange, Texas, que es la que te conecta de Texas a Louisiana. That roadway is full of like big ass pines, güey. O sea, árboles, pinos de esos que ves en las películas gigantes, bien bonitos. Pero si tú te metes caminando así como para el monte, está oscuro, pitch black de tantos pinos que hay. Yo eso nunca pensé que en Texas lo viera. Lo vi. Okay. Bueno, este lugar de Tyler, Texas, está localizado, güey, en una área donde hay mucho como forest, güey. ¿Sí me entiendes? Y forest grande. There are sightings. Oye esto, güey. Puedes meterte a la página de Texas Hunting, Wildlife Hunting and Fishing. And to my knowledge, you could actually seek the license to kill a Sasquatch, güey. Ya nomás te quieren cobrar extra, güey. Eso es lo que yo pensé. Dije, nomás te están vendiendo. Pero, why would they be selling this? ¿Sí me entiendes? Como, there's a license in Texas that you can go kill a Sasquatch, güey. Como lo venden. Güey, sale commonly allá afuera. Have you seen that meme from the guy from Asian Aliens? El que está como... Sí. Así me sentía, güey. Ese es Giorgio Tsoukalos, güey. That's how I felt, güey. Because I was like, what the fuck? O sea, Bigfoot en Texas, güey. Yo no... No, y chéquenlo, like, you can check it on Google. Sí hay sightings de gente, güey, que dice que lo han visto, güey. O que han visto un Sasquatch en Texas. I shot me a 12-foot Bigfoot, last year. Andaba en Gardner, güey. Yo andaba con la familia y sale Bigfoot como nada. It was a good thing I had me my license. If not, I get a big old ticket and I can't take that home with me. Tamales de Sasquatch. Mi abuelita dijeron unos tamales bien mamalones. Ya es tan common que hasta te venden la licencia para balancearlo. Oyes, sí leí chingo de historias de esto. Y se me hizo bien como que dije, es que Bigfoot, estamos hablando, te digo, de todas estas criaturas míticas. Bigfoot en Estados Unidos es una de las más famosas. ¿Sí? ¿Te acuerdas de The Loch Ness Monster? Yes, dude, but that's in Scotland, bro. Pero en sus tiempos, yo me acuerdo que había un libro que chiquito mi mamá tenía, un libro como negro que hablaba de puros fantasmas y eso. Y ahí fue la primera vez que vi Loch Ness Monster en Bigfoot. Fue la primera vez, no se me olvida, güey, estaba chavalo. Dude. Pero nunca, en Texas. I used to like the Loch Ness Monster because... To me, it was a dinosaur, Plesiosaurus. Yeah, that's what I thought always también. Que era un dinosaurio que andaba en el agua. Ese era mi pensamiento, es un dinosaurio. Yeah, that was my thing. Like, it just survived all this time. Did they ever debunk that story o no? ¿O todavía se quedó con que no se sabe? Supposedly, that it was a log. And that there's been a lot of people that can, fake it and stuff like that. Yeah. So they wouldn't know, but... we just never know what's because that happened, what, in the 70s, 80s, I think? Dude, have you ever seen the show Ancient Aliens? Yes. Okay, in one of those episodes, I don't remember what season it was. I used to watch it a lot. Seasons 1, 2, and 3. I would see them every day. Okay. But I don't remember what episode it was, but they speak about types of creatures like that. That there was this couple that had once come out of their house, and some guy witnessed a small portal open in front, and a creature coming out like that. A la verga. A small one coming out right there on his porch. It moved around where it made a sound. A portal came out again and it went through it again. Y salió chingo de water. Dude, that was in that show. And when I saw that, I was like, I imagine that shit. Like, they're just, whenever they want war, they're going to send creatures like that through portals at people's houses, bro. Everybody knows I started thinking about the movie. And you see a portal, güey. Then you think about the movie Evolution. Have you seen that movie? Yes, I've seen Evolution. They imagine it like that, man. Te digo, volviendo a Bigfoot. Yeah. Si ha habido un chingo de gente en Estados Unidos. Have you seen videos and stuff like that about it recently?
Recently no, fíjate, no he visto videos. Y ahora que estuve searching todo esto, no puse ningún video porque yo traía los videos que había visto en mente. Ahora me puse a pensar como que, güey, no has checado si hay videos. Dude, there's some Si crazy hay videos algo más. There's some dude that says that pues it would all be in one town. I don't remember what town it was in Colorado. Somewhere in Colorado. Well, there's this dude that says that every night a Bigfoot would come towards his house and his dog would be barking at it, right? Pero que si iba para el neighbor's house and it would get in there and just look through the window and look around there and leave. But every night for like about a good month. Damn. From that same town, there's a story where some lady said that she would leave fruits outside and stuff for it. And something, a Bigfoot would come out and grab it and eat the fruit and everything and leave. All the time. But okay, it was a nice creature. It wasn't out there to hurt anything. No era malo. No. Okay, it would just come out and eat. Okay, she would have it. And they tried recording it. The lady said that she tried recording it, pero que the day she put the camera, it didn't approach at all. No se acercó para nada. Nunca has visto tú los videos, güey, y ahorita digo por Bigfoot. Le llamamos Bigfoot porque ese es el nombre que se le dio, pero en verdad viene siendo un Sasquatch, ¿verdad? Es lo que se supone que es un Sasquatch. An ape man. Si en Texas se vio en ese lugar que dices tú, quiere decir que igual que el chupacabras o igual que cualquier otro animal se puede reproducir, pero dices tú, ¿por qué no salen a la calle? O sea, ¿por qué no los hemos visto como un coyote y esos animales? I'll tell you this. A long time ago, I was talking to a friend of mine. I was in high school, and he asked me the same thing, but about all these mythical creatures. He's like, bro, if they were real, why wouldn't they show themselves? Yeah. And I'm going to tell you like I told him. If you knew that they capture you, dissect you, test you, and do all that stuff to you, would you show yourself to you? Mm-hmm. Bro, because I wouldn't show myself to none of y'all. If I knew that would happen, fuck that. Yo lo que te quería decir es que, digo, Sasquatch se supone que este es un animal grandote, fuerte. Yeah. Vi la otra vez un video. ¿Nunca has oído de este caso que no sé cómo lo llaman, de que según se supone que hay árboles que se mueven? Yes, I've seen that. ¿Sí has visto esos videos, güey? Dude, I've seen those videos before, and have you ever seen all of them? Like the ones where you can see where the ground is moving under the tree and everything? Vi uno donde están en una casa, no sé si es en Rusia, en dónde es, y el árbol da de cuenta que se empiezan a mover, pero se mueven bien. They start macabro. dragging like. Yeah. Dude, I was seeing that. I was watching those videos too, and I would look at the videos and I would think, Allah, look. Imagine that there's something under the tree grew on something and it was just asleep and it's moving A fucking giant. around. Some creature like that under the ground, because it's crazy for the tree just to start moving its roots around like that. Yo en mi cabeza, la primera vez que vi esos videos, y te lo pego con el Bigfoot, yo pensaba eso, que si anda un pinche Sasquatch o algo así alocado en el monte y por eso porque se mueven los árboles. Bro, crazy. Pero luego hay videos como el que dices tú, donde literalmente se camina, se mueve el árbol de aquí para allá. Dude. Y ahí ya dices, no, eso ya es algo diferente, que puede que caiga en otro tipo de criatura mítica, porque están en las historias los gigantes. Yeah. Hay un monstruo, no sé cómo se llama, que es uno de tipo así, güey, que vive abajo de los árboles, bien chingonote, que de hecho como que se le crecen plantas y eso. Yeah, it's a type of frog or mole or something like Ándale, that. eso es lo que yo dije, que si es algo de eso, güey, lo que anda moviendo los pinches árboles. Nah, I imagine that, dude. Un Pokémon más se para, pum, y camina. Pinche Pokémon, me imaginé la tortuga, ¿cómo se llamaba? Which one? Sí, ¿sabes cuál es? Tortwig. Sí. Tortwig, and it's I forgot its evolutionary forms, bro, but yes, I do know what you're talking about. Ahora, ahorita te digo, te acabo de dar más o menos la lista, platicamos de lo que son de estas criaturas míticas en Texas, ¿verdad? De lo que se ha visto en Texas y eso. Yeah. Tú nos tienes una serie de diferentes también criaturas míticas, pero más de afuera de lo que es Texas. Es más, es de afuera de Estados Unidos, es de alrededor del mundo, ¿verdad? Yeah. I was thinking about more things, to be able to speak of different creatures, different cryptids from all over the world. Y ahorita también para que nos digas, here. Nos tienes que decir cryptid, ¿qué viene siendo? A cryptid? Nos vas a decir ahorita qué es eso también. A cryptid is an animal that cryptozoologists believe might exist out in the wild. Okay. But it's not necessarily completely 100% real because there's no real proof of it. Oh. That's what a cryptid is. And cryptids, there's many types of them. The ones you spoke about are American cryptids. Well, North American cryptids.
But there's some in Mexico. There's some in Russia. Like the one I was telling you about, the one you wanted to hear about. Oh, yeah, the one in Russia. The Brosno dragon. What is this? There's a lake out there called Lake Brosno. And there's been reportings of this creature that comes out of there, almost like the Loch Ness Monster, de cuenta. Okay. But there they call it a dragon. So, it was reported that this one time there was a guy fishing, and something hit his boat. And when he looked down, it was a gigantic snake-type creature, but it had fins. And it just passed by quick. Right under him. So, that would be one of the reports. The other one would be that they were out fishing, but they were out like in the shore. And that they saw something poke its head out the water quick and move back down. It was something big. Y esto también era un animal grande que miraba. Yes, giant creatures. Damn. So this would be what they call the Brosno dragon. Okay. But, dude, if that's in Russia, imagine. Because this is what I thought when I heard about it. Was when I read about it. Yeah. I thought to myself, if I would be in Russia, like, let's say I was in charge of Russia, I would try to find this dragon. Fuck yes. And use it to my advantage. It is a dragon, bro. But I can see Putin, way just riding that shit on the water, way with a guitar, way. Just putting it out like that. With a guitar. We were like riding on two sharks first, and then he jumps on that dragon. Yes, wait. But I know exactly what you mean when you say you would look for this monster. Dude, I think they would be looking for things like that. Because creatures like that would be everything. Have you ever heard of the SCP Foundation? No. The SCP Foundation would be a foundation that they say does or does not exist, porque sale en YouTube and they make cartoons about it and stuff like that. So, ya uno ni sabe, güey. Pero que it houses many creatures like that, cryptids and stuff like that, legends around the world. Okay. Have you ever seen the movie Cabin in the Woods? Cabin in the Woods, I think I did see it once, way, and I didn't see the whole movie. They were like giving it on cable, way, y no la vi toda, way. Okay, well, in that movie, there's this group of people that make this show or ritual out of some people that they sacrifice. They allow them to come into the woods, right? Yeah. So they come into the woods and they're at that cabin and they start searching through stuff. And it depends on what they do, what they get, and what they read to what's going to come out and kill them. And towards the end of the movie, they find a way to get down to where all the action's happening. Y abajo del cabin, there's like this hive from Resident Evil. Oh, but all of it is full of cryptids. Like different types of creatures. Yeah, and you see all these rooms moving around with all these crazy creatures. All of them. Everywhere. Giant spiders, giant snakes, bats. All different crazy ass creatures, dude. Ghosts and shit like that. Es que todo esto, güey, o sea, y te lo pregunto, como lo que estábamos hablando de Texas, digo, son chingo de monstruos, animales, criaturas místicas, como dijimos. Yeah. Y debe haber un chingo alrededor del mundo. O sea, que hiciste es en Russia. Yeah, that's in you Russia. Were talking también de... ¿Dónde más dijiste? The Mokelian Bembe, yes, from one. The Republic of Congo. That has some stories. Look, I had once seen a story of that one, and this is like back in 2013, 2012, I once read a story about that there was this guy, an adventurer, that found a tribe that told him about the Mokelian Bembe. Okay. That it would stop rivers. And I had read about it because of the show Ancient Aliens. So I started reading about it and said that this guy had went to a tribe that told him that there's a creature that stops rivers, known as the Mokelian Bembe. So he asked them when it comes, and he stayed with them for I think it was about half a year, about 6 months. And then they walked him towards the river, and he saw the giant creature that looked like a dinosaur. And he put his hand on it, and they told him to follow it, and it'll walk him to El Dorado. No mames. Fuck, güey. That story ends with he wrote that he had gone to El Dorado, and his book was dropped, and he said that it was a very beautiful place full of solid gold and everything. But he couldn't come back out. He couldn't come back out because if he came out, they would have to take his eyes and his tongue. Si se viniera con algo de ahí? No, if he would just leave El Dorado. Oh, shit. If you leave El Dorado, they keep your eyes and your tongue. So, did he ever get out of El Dorado? Because he wrote about it. He walked back out of there. But he walked without
without the Mokelian Bembe. Cuando he was just like stranded out there. Oh, okay. That's what his diary had said. Fíjate, y ese animal cuando lo mencionaste tú, yo ya lo había oído y se me hace que fue también en ese programa. Y lo ves y sí se ve como dices tú, it looks kind of like a Stegosaurus. Yes, güey. A dinosaur, basically. O sea, lo ves y lo primero que se tiene en la cabeza es un dinosaurio. Yeah. Y eso, güey, en esa historia está con ganas porque imagínate lo llevó a El Dorado, güey. Dude, and you know what's crazy about that? There's a temple somewhere in Mexico that also has all these depictions on the wall, and there's one of a Stegosaurus. ¿En México también? Yes. So, that would be down there in South America, Brazil, stuff like that. And in Mexico, there's a carving of a Stegosaurus. That would probably be the Mokelian Bembe. But that would just be another type of aquatic creature. Yeah. That would be a part of the cryptids. Because there's also terrestrial, like the one you're talking about, Bigfoot, Chupacabra. There's also the, what would it be, Montauk Monster. There's also Jersey Devil. Oh, yes, the Mothman thing. The Mothman as right. well. There's different cryptids like that. Even the winged ones, like the Thunderbird. Or even the mythical ones that we're talking about earlier. The one you spoke about, güey, the Phoenix, güey. The Phoenix. That to me, güey, es como que una de las... Cuando hablas ya en animales, o sea, criaturas míticas, pero un animal que representa a lo mejor algo que ya conocemos, ¿verdad? Yeah. The Phoenix, güey, para mí se me hace que es como que algo de lo más chingón. O sea, la leyenda que viene, ¿verdad? Con lo que es el Phoenix, güey. It's because most people would see them as, no, those are mythical creatures, mythical beasts, things like that, of legend or stuff like that. But there would still be cryptids to people from back then. Because back then they would see it like we see the chupacabra, bro. So exactly. They would see things like that. So these are still cryptids to them. And now we have our brain kind of washed in the sense that pues we see all these pictures, videos about them. So if you were to see it right now outside, you'll probably stand like, mira. Pero no te sacara de onda como back in the day, que nomás oía las historias. Now it would be like, oh crap. Yeah. Now it would be like, oh crap, you're still going to trip out because it's a Phoenix. It's not like you walk outside every like Monday or Tuesday and then you see one. And you see one riding a tipo el 35. It's not like that. No, yo sé. You're still going to trip. It's a Phoenix. But that is one of the... To me, güey, así de mythical creatures, güey, el Phoenix, como cuando hablamos de los dragons, güey. Yes. To me, yo te decía, a mí me gustan un chingo los dragones, güey, porque la historia de los dragones, o sea, de cómo era el animal, güey. O sea, que tiraba lumbre, volaba, güey, el animalote. Yes. Los dragones, güey, ¿dónde salieron, güey? ¿Dónde es como que en la historia sí, like the dragons? Where was like the first place or de dónde salieron ellos? Well, dragons, it just depends on what mythology you're reading or stuff. Yeah. Because the majority of them start in Japan. Oh. And they start as a serpentine type dragon, which are those long ones. Now, that's why I was making my question, because I didn't like... So yo a lo mejor muy pendeja, pero... I was asking you, ¿dónde empezaron por eso? Porque están como los dragons que mirabas en Game of Thrones, ¿no? Que es en la era de los knights y todo eso, que son estos dragones grandes que tiran lumbre y todo esto. Yeah. Pero Japón, o sea, los chinos también tenían su tipo de dragón. ¿Qué es ese que dices? And it's crazy how they all have their different types of dragons, because the medieval times did have their dragons, but they were the winged big creatures, the four-legged ones. Japan had serpentine dragons. There's different types of dragons, man. There's plenty of different types. This one time I was watching a video that was explaining about even the colors of dragons. What kind of colors were there and what type of dragons they were, with the color that came with them. Like, many green dragons are greedy. Many red dragons are angry. Golden dragons are greedy as well. And they're the ones that take care of caves. Things like that. So, dragons are very, very, like, known around everywhere. And there also was a cryptid, bro. Yeah. And, like, I'll ask you this. You say dragons are your favorite. Yeah, one of my favorites, yeah. Okay. What dragons have you heard of? Te voy a ser bien sincero, si me dices, ¿qué tipo de dragón? Como cuál es el que te gusta, no me sé el nombre exacto de cómo se llama, pero es el que sale en las películas de medieval, güey. O sea, esos tiempos para mí, güey, a mí me maman mucho esos tiempos, güey, los medieval times, porque había las brujas, había que las peleas de espadas, güey, todo eso. O sea, como si yo me dices, ¿a qué edad te fueras? Yo escojo esa y dices, pues así no te mueres el primer día del pinche Black Plague, una mamada de esas, porque era cuando todos estaban muriendo de esas cosas. Yeah. Pero el misterio, güey, como si me entiendes que existió en esos tiempos, güey, brujas
Y eran wizards y todo eso, pero los dragones, güey, era lo que a mí como... Sí. I ask that because there are types of dragons, like there's winged wyverns, there's brute wyverns, which are the big ass... Estos son negros grandes, güey, pinches alas, güey. Yes. Tiran lumbre, güey, como si la gasolina estuviera a 22 centavos el galón. See, there's some that freeze. Yeah. There's some that throw cold winds. There's some that start gusts and tornadoes. There's dragons like that from different stories, bro. That's why dragons were something that when you kill, you can become royalty. Things like that. Dude, so dragons are an amazing thing to talk about. Have you ever played Monster Hunter? No. Never, güey. Monster Hunter? Monster Hunter. I need to play that game now. You have to play that game, I need bro. to play Monster Hunter is a game that's literally hunting monsters, but many of the monsters are wyverns. They're all dragons. Oh, okay. Dude, there's some badass variants of dragons that they put in that game. So, with the imagination of that, you know that there's types of dragons and there's different things that they can do. Out here in the world, in D&D, there's also different types of dragons and different things they can do. So imagine when you were fighting them back then in the past, because there's also stories of them in Japan where they speak to you with wisdom, they spit fire, and they also they would take sacrifices, eat children, eat people. Shit. Yeah, dude, so they would rule as well. So dragons would communicate with people back then. Es que fíjate, ahorita que dices que había unos que tiraban frío. Hay un episodio en Game of Thrones, güey, que los malos son la gente de las montañas, los que congelaban todo. They capture a dragon, güey. Y lo convierten en un tipo de especie como ellos, güey. Y hay cuenta que ese dragón hace eso que dices tú, güey. Tira como que hielo, güey. Congela cosas, mamadas de esas. Y se ve con ganas el pinche dragón en la pinche serie. Pero, o sea, ya hablándolo como dices tú en leyendas, güey. Esa leyenda, güey, se me hace bien cabrón esto. Está en partes, a lo mejor, no sé si me equivoqué, güey. Pero está con los vikingos, que a lo mejor es Iceland, para aquellos rumbos, ¿no? Yeah. Pero como está allá, o sea, dices tú, en China, güey, también tenían su tipo de este tipo de dragón, güey. Cuando hablaste del animal ese del agua, güey, el que llevó al señor a El Dorado, ¿cómo se llamaba? The Mokelian Bembe. Ese también, o sea, dices tú, en México también tenían ¿sí me entiendes? Yeah. La imagen esta. Es donde te digo, el chupacabras, güey, o sea, ¿por qué en Australia también? Ahí está, güey, o sea, que sí había como que una reproducción de estos animales, güey. Y sí se daban en diferentes partes. Porque ¿cuántos animales ahorita, que estamos en el 2022, güey? Había un chingo de animales que ya se extinguieron. ¿Cómo se les dice? Extinct. Dude, I just remembered right now. Have you seen that video that came out recently? Which one, supposedly where you see the dragon flying on the building and just spits fire? I think I did, güey, yes. Bro, what do you think about that? Es que pues estás en una pinche era, güey, que ves eso y dices, es una película, es de mentiras, pero se ve bien real, güey. Que anda la gente afuera en la calle, ¿verdad? Y de repente va manejando a alguien, se me hace. Y, there's many different views of that happening. Yeah. Many views of it. And that's actually recently, right? That was very recent, dude. That happened right after the 5th. What I told you they were going to do on the 5th? Open up a portal. That happened right after that. They fucking unleashed the dragon, güey. And did you see the video that came out of their live feed? I just saw the video güey. Que se ve como que algo se quema. I saw a video where some guy pauses the live feed of CERN where they're doing the Hadron Collider. Oh, shit. And zooms in on the date, and it's not even the correct date. It's like a video that was recorded way back or what? Yes, sir. Shit. So, we've already been lied to for what happened right there. O sea, ahora tú dices que... And this dragon appears. Tú dices que si estos animales, güey, que hemos estado viendo diferentes, criaturas míticas, han estado entrando por un portal, güey. Maybe. Desde duendes, todo esto, ¿eh? Well, think about it. Que hay un portal por donde se han estado metiendo aquí, güey. Think about it, dude. The story that I told you about But I didn't even tell you the story. It's mostly the story that was said from ancient aliens. Okay. Where that portal opens in front of the guy's house and that creature comes out. Imagine that. Es que sí se puede dar así, porque, o sea, si te pones a buscarle razón a esto, yo lo pienso en la manera de que, pues Dios no los hizo porque no se habla de ellos en la Biblia, ¿no, güey? O si vienen... Okay, creatures like that? Sí vienen. Creatures like that are spoken of. No, entonces sí se puso ya cabrón este pedo. Dude, those are what I'm talking about as well. Biblical creatures. There's like the behemoth. Look, the behemoth. Yeah. Many people might think it because
I was thinking about it last time as well when I was reading about this. The behemoth is a giant creature whose bones are made of bronze, skin is very rough and hard, and its tail is like a trunk. Que no te oigan en caderitas porque van ahí a agarrarlo para vender botas y la chingada de ese animal, güey. Boy, that is a giant creature that nothing can stop. O sea, no hay manera de que tú lo pescaras. No hay manera de que la atrapadas, lo mataras. And the description I was reading of it, and was what I've seen of people también talking about it, is that it might even be what we know as a dinosaur. A gigantic, como los long necks. Yeah. Unos de esos, bro. Because that's what the description is. His legs are like gigantic trunks. His bones are made of solid brass, like steel. And his tail is as thick as logs. A ver, I'm going to ask you this now. Okay. I'm going to ask you a question. How's your belief on the Ice Age? In the Ice Age? De que pegó un cometa, se congeló el mundo y eso fue como se murieron todos los dinosaurios, ¿verdad? Todo lo que vivía, güey, se supone que se murió así. Pues that's not how that happened, but yeah. Es una teoría, ¿verdad? Que existe. Yeah. Que es una teoría de estas, güey, donde se extinguieron los dinosaurios, güey. Caminaron dragones y todo este tipo de animal, güey, también. Yeah, let me tell you this. O sea, hablo más del animal de antes, ¿verdad? Nick, let me tell you this, bro, about mythical creatures and fairy tales and stuff like that. Well, my understanding of it. Okay. My understanding of it is that before the flood, that was happening. Shit. That was real. Yeah. Before the flood, there were creatures like that roaming around the earth, everywhere. There were centaurs, there were satyrs, there were dragons, there were things like that everywhere. It was real. But it was all wiped off because of the creation of the Nephilim. That's where God just created the flood. Okay. Because men were loving men. All that stuff was happening like it's happening right now. And it was just wiped off for that reason. That's why Noah was the only one that was saved. So he can be able to continue. Yeah. But what is human's purpose? But that's what my understanding is that happened before that flood. Sí, ¿tú crees que ahí cuando pasa esto es cuando se desaparecieron muchos de estos entonces criaturas míticas de las que hablamos? Yes. Pero así como se desaparecen una, yo pienso que pueden aparecer nuevas, güey. O sea, tanto un portal, tanto experimentos, güey. O sea, tú lo dijiste bien claro, güey. Experimentos, güey, que el mismo humano, güey, esté haciendo en animales. Te pueden dar tipo de cosas como a lo mejor el chupacabras y cosas así, ¿verdad? Yeah, the Montauk Monster is one of those. Pero creatures. cuando ya hablas como de los navajos, el skinwalker, o sea, eso es un tipo de criatura mítica muy cabrona que ellos mismos lo sacaban por rituales, güey, ¿sí me entiendes? It's because this would be where spirit now comes and collides with it. It's like a summon of something, baby. Yes, because have you ever heard of the Wendigo? Yes, I have. Okay. Have you heard of the story of the Wendigo? No, pero sí he oído, he visto hasta fotos, güey, de lo que es un Wendigo. Okay. The story of the Wendigo is that the Wendigo is when people, cuando se pone December and the snow comes in, people are starving. Okay. And people can't do anything else but turn to start eating other people. Y les entra un spirit, and this spirit turns them into what's known as the Wendigo. And they start eating people during winter and start doing all this. And after winter leaves, they go in hiding, like they follow the winter. Okay. And that would be a story of a Wendigo. These creatures are people that turn into this. Shit. And shape and form into that. Have you ever heard the story of the Lich? The Lich, no. Nunca. Okay, the Lich is a popular creature that comes out in games like The Witcher. Okay. Okay. The Lich is a person who wanted knowledge, all the knowledge in the world, and gave his soul to become like the greatest mage and became a Lich. Shit. A Lich would be a creature like todo flaco, a thin creature with a skull of like a goat or a deer with horns and antlers, and has control of many elements because it's a mage. That would be a Lich. Yo quiero hablar de uno. Okay. What do you think of the gargoyle? I mean, the gargoyle would also be a cryptid. Y viene de hace mucho tiempo, ¿verdad? La creencia en este tipo de animal. ¿Qué viene siendo un pinche gargoyle? Sé que tiene alas,
It's kind of like a... Well, there's different types of gargoyles. You see, gargoyles used to be made... Well, they were made to guard castles. Okay. Gargoyles would be set on top of castles to keep watch over castles. And the stories of gargoyles say that they were used just to be able to... I went to the dominance, how scary a castle is. And but some of them would be used to be able to place hot lava or like molten steel into them and drop down from the mouth on enemies while they were trying to climb up on the castle and stuff like that. Whoa, so gargoyles were meant to be there to help take care of the castle. Era el protector del castillo. Yo en lo que le conozco es a lo que es el gargoyle, y me acuerdo cuando estábamos chiquitos, ¿te acuerdas de las caricaturas? The cartoon Gargoyles. Yes. Okay, there's also those tales. The tales where the gargoyle would come to life at night. Yeah. And hunt the people down. Yo en lo que conocía era eso, de que decían que cuando ponían los gargoyles afuera de castillos y eso, en los tiempos de antes se supone que de noche, hay cuenta que si llegaba alguien a quererte hacer daño o algo, que esas cosas hacían ruidos y bajaban y los espantaban. They would protect the castle. Protegían. Después, con el tiempo, en la era moderna, la gente los ponía porque todavía seguían creyendo que espantaban a espíritus malos, güey. Yeah. Porque dicen que eran cuidadores del castillo. Y luego también salía la historia de que mucha gente dice que espantaban a pájaros, güey. Que literalmente los ponían en el techo de su casa, güey. Y pues imagínate si se te llenaba de crows y eso, güey. Pues donde iban llegando los pinches pajaritos y donde veían el gargoyle como que y espantaban pájaros. That's why right now when you said winged, pues there were different types of gargoyles. Because there was some that were just placed like on the wall crawling. Y es que el de la caricatura es bien diferente, obviamente, al que ves en la historia que está nomás como just keep guard, güey. Que está agachadillo. Tiene una cara como un tipo hombre lobo, güey. Se ve ahí, ¿no? La cara de miedo con dientes. Pero esa historia es también tan bien cabronas, güey. Porque imagínate en esos tiempos, güey. Llegas tú a un castillo a cagar el palo, a hacer el tipi, a tirarle toilet paper o algo. Dude, well, look. Right now, just because I'm not super, like... I didn't read into gargoyles because I wasn't prepared for that gargoyle No, güey. Y ahorita que estabas tú hablando de Wendigo y eso, güey, fue donde se me vino a mí. Dije, hey, the gargoyles, güey. It's a mythical creature. So right now you speak of gargoyles and stuff like that. I'm sure I could find something where a story speaks of gargoyles coming down to fight people or something. Yeah, I'm sure I can find something. I'm pretty sure they win in battles, right? Just like a dragon and all that. I'm sure there's going to be a legend that speaks of Naples, the time the gargoyles came down and beat the crap out of these people. So I'm sure I could probably find something of that, but I didn't get a chance to check on that. Now, what we need to do is this. Vamos a tener que hacer otro episodio para hablar de todas estas criaturas míticas porque hay un chingo. Yeah, dude. Y ahorita platicamos, como dijimos, quisimos platicar de unas de aquí mismo de Texas. Fue con las que empezamos, que era el chupacabras, los Bigfoot, duendes, ¿cómo se llamaba? El Navajo Skinwalker. Y luego nos fuimos a hablar de las que tú platicaste, que ya son afuera de Texas, pero ya hablando afuera de Texas, güey. Y es más, no, se me hace que aquí en Texas todavía hay más de las que nos platicamos. There's a lot more here in Texas. Pero sí necesitamos otro episodio. Otro episodio porque sí está buena la plática de todos estos misterios de estos animales y criaturas. Look, there's a lot more. There's a lot more biblical creatures, bro. Like the cherubim, the Nephilim, things like that. There's a lot of more mythical creatures as well. Legendary creatures. There's a lot of cryptids out there. Tons of them. I don't know if it's in the Amazons o donde. Hay uno que es como un tipo... Un hombre con... pero también viene como que de un tribe. Que trae como que la cabeza de un leopardo, no sé qué es. Pero I think he's also like a tribe thing. Pero ese tribe, si no estoy mal, tengo que buscar la historia y eso va a ser para la otra. I'm pretty sure that was like one of those tribes que todavía creían en, ¿cómo se dice? Cannibalism. Sí. Well, dude, there's also here I believe it was Michigan Dogman. Ah, sí, cierto, yeah, that's true. The Dogman. So there's stories like that. Platicamos en un episodio nosotros aquí en Beyond the Darkness una vez con un amigo de nosotros, José de Zapata, Texas. Nos llegamos a platicar de que había historias aquí en Laredo de gente que llegó a ver tipo un como Mothman. Ahí una vez te platiqué. Y eso fue aquí en Laredo. Pero la verdad sí necesitamos, como te digo, un episodio más para hablar de esto. Porque sí está bueno. La semana que viene vamos a tener también un plot twist muy bueno. Porque vamos a estar hablando de calles embrujadas de aquí de Texas. Y claro, yo sé que tú nos vas a traer unas pinches calles bien cabronas de alrededor del mundo a lo mejor o de así.
Pero vamos a estar hablando de lugares de destinos aquí en Texas donde se dice que las calles están embrujadas. Una de las calles de las que vamos a platicar, así de volada, se supone que es la calle que te lleva en Huntsville a la cárcel. Huntsville, para los que no conocen, es donde hacen lo de Death Row, ¿no? Aquí en Texas es donde a la gente que les dan cuello o los matan en la cárcel, que les toca que los van a tener que matar, los llevan a este lugar. Dude, talking about Death Row. Have you seen the new machine that kills the people? No. But I saw a video of this new machine that kills people in a humane way, dice el video, right? And this way was that the people sit down and it has these blades that come down like a claw, grip on the neck and just slice it off and twist it off. De volada. Pero que the blades of the neck have this thing that will make sure you go numb while it cuts, so you don't feel nothing. That's fucking and just crazy. rips your head off. Dude. That sounds very humane. Oh, yeah, that's humane. No, pero para el episodio que viene vamos a hablar más de eso y vamos a hablar de estas calles embrujadas de Texas, de estos caminos embrujados. Va a estar bueno el episodio. Y pues por hoy esto fue todo aquí en Beyond the Darkness, el más allá de la oscuridad. Yeah.